Mi abuelo me había hablado tantas veces de cómo los muertos regresaban para disfrutar del cariño que les habíamos brindado en vida, que la sola idea no me parecía aterradora, sino una de las fechas más esperadas. De pronto, la temperatura bajó. Era ligera, apenas perceptible, pero lo suficiente como para hacerme notar que no estaba solo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, pero no era un escalofrío de terror, sino más bien una señal de que algo estaba ocurriendo. Mi mirada seguía fija en la foto, y fue entonces cuando lo vi. Relatos Paranormales Oficial. Saludos a todos. Mi nombre es Santiago Ojeda. Quizá mi experiencia no sea de terror, pero mi intención no es esa. Quiero compartirles lo que vivo cada día 2 de noviembre, nuestra celebración a nuestros fieles difuntos, una fiesta que es una tradición en nuestro México. El Día de Muertos es una celebración que se lleva a cabo el 1 y 2 de noviembre y honramos a nuestros seres queridos que ya no están a nuestro lado. No conocí el Día de Muertos hasta los 10 años, pero no fue como los demás, cuando los padres te llevan al panteón a dejar ofrendas, sino fue otra la causa que comprendí realmente ese día. Mi padre viajaba constantemente por su trabajo. Había ocasiones en que mi madre y yo íbamos a donde él se encontraba. Pasábamos unos días y después regresábamos a casa. Él siempre tardaba 2 meses o 3, pero aún así éramos una familia muy unida. Mis padres se amaban mucho. Lo sé porque mis abuelos o amigos de ellos me lo dijeron. Tanto se amaban que fallecieron juntos una noche. En esa ocasión, mi madre viajó sola para llevarle unos documentos a mi padre. Se quedaron 2 días y al tercero regresaban juntos cuando se desbarrancaron. Los testigos dijeron que un tráiler los había sacado de la carretera y este se había dado a la fuga. Yo me encontraba en casa de la tía Diana cuando llegó la nefasta noticia. No recuerdo lo que sucedió después. En mis imágenes solamente recuerdo 2 cajas fúnebres. Mucha gente diciendo, pobrecito, me da lástima el niño. ¿Qué iba a hacer de ese niño? La verdad es que no sé qué sucedió o dónde fue a parar el dinero que supuestamente me habían dejado mis padres. Anduve de un lado a otro con la familia de mi madre. Y sí, recibí muchas malas caras, malos tratos. Ya saben lo que hacen los malditos adultos cuando el huérfano ya no tiene cabida en sus vidas. Más cuando se quedan el dinero que supuestamente era para él, para sus estudios y un futuro que los padres dejan si fallecen los dos. No les digo esto para que me tengan lástima, al contrario, esto lo cuento porque es parte de la historia de mi vida. Mi vida cambió cuando llegaron 2 personas a casa de la tía Diana. Ella era soltera en ese tiempo y tenía un novio que no me tragaba ni con chocolate. Ya estaba por casarse con el hombre ese. Lo supe porque escuché la conversación que tuvo Diana con aquellas personas. Sus palabras fueron muy claras. El futuro marido quería tener sus propios hijos y no iba a cargar conmigo. Sentí que me daban un golpe en el estómago. Tenía ya la edad de 12 años cuando esto ocurrió, y a muy temprana edad ya sabía lo que eran las malas caras y cuando las personas te sacan de sus vidas. Yo veía al señor que se le notaba que quería darle un bofetón a Diana. Ella se veía nerviosa, tartamudeaba en cada palabra y movía sus manos. Eso lo hacía cuando estaba nerviosa. Además, aquel señor con su gran altura se parecía a mi padre, pero ya con varios años.
y la señora a su lado se le veía que era una linda persona. Ella vestía de negro. Él traía un listón negro en su brazo izquierdo. Eso era indicación de luto. Ya no se usa, solamente los moños negros en las casas del difunto. Diana, muy nerviosa, les entregó una caja y en ella estaban papeles importantes y 2 maletas con mis cosas. El señor le hizo señas a 2 hombres que estaban a la entrada de la casa. Estos miraron a Diana como si fuera una lacra. La señora le preguntó por el niño y fue cuando mi tía me llamó diciendo: Santi. Y enojado el señor le respondió con voz potente que mi nombre era Santiago. Me dio lástima mi tía en aquel momento, pero después no. Me acerqué nervioso y ella me comunicó que me iba a ir con aquellas personas. Eran mis abuelos, los padres de mi papá. Les juro que vi claramente el cielo abierto cuando me dijo que a partir de ese momento viviría con ellos. Sin pensarlo, me arrojé a los brazos de la abuela. Creo que me aferré tanto a ella, como si fuera un barco a mitad del océano en el que me encontraba. Mi abuela me abrazó y comenzamos a caminar a la salida. Escuché la voz de Diana diciéndome que si no me pensaba despedir de ella. Pero como ella fue igual o peor que los hermanos de mi madre, decidí cerrar mis ojos y salí de ahí, y jamás volví a verla. A partir de ese momento, comencé a ser nuevamente el niño más feliz que era antes de que mis padres murieran. Mi abuelo Carlos y mi abuelita Manuela me lo dieron todo: estudios, carrera universitaria y sobre todo, un hombre de bien. Fuera de las bebidas alcohólicas y de los estupefacientes. Creo que si ellos no me hubieran sacado de ahí, yo hubiese acabado en las calles, viviendo como indigente y perdido en las sustancias ilícitas. Solo Dios sabe. Mis abuelos tenían una conexión profunda con nuestras tradiciones, especialmente con el Día de Muertos. Siempre me decía que no debía tener miedo de la muerte, porque ese día los que se han ido regresan a visitar a los que aman. Desde que me llevaron a su lado, mi abuelo me enseñó el significado del altar de muertos. Colocar cada objeto con precisión y respeto era más que un simple ritual. Era una forma de mantener el lazo con aquellos que ya no están físicamente entre nosotros. Me aseguró que los muertos no nos abandonan, solo se apartan por un tiempo, y cada año, en esos días, regresan para disfrutar de nuestra compañía. Él decía que esa noche en que los muertos regresan del más allá es el día 2 de noviembre. Pasé más de 20 años con ellos, hasta el día que mi abuelo falleció. Sentí un vacío profundo que pensé que nada lo llenaría. Sentí como si algo en mi corazón se hubiese quebrado, como si fuera un cristal. Fue una pérdida muy dolorosa, pero también sentía una calma, porque él ya no sentía dolor y estaba con su hijo, sus padres, como si todo hubiera sucedido según lo esperado por él. A pesar de su ausencia física, siempre le estaré agradecido a él y a la abuela por haber sido las personas que me criaron después de la muerte de mis padres, por el amor que irradiaban con sus miradas y gestos. La primera vez que celebramos el Día de Muertos sin él fue extraña. Mi abuela y yo montamos el altar con las mismas ofrendas que él había colocado durante tantos años, pero había una ausencia profunda que no podíamos ignorar. Mientras la abuela colocaba su foto en el centro, rodeada de flores de cempasúchil, velas y las fotos de mis padres, así como aquellas que siempre veía desde la primera vez que ayudé a mi abuelo a poner su altar de muertos. Sentí una nostalgia profunda, como si el silencio de la habitación reflejara el vacío que había dejado hace poco. A finales del mes de octubre siempre compramos todo para el altar. Ese sería el primer año que estaría la fotografía del abuelo, pero creo que otra más.
Estábamos en el puesto de las frutas y en 3 ocasiones cayó a mis pies una mandarina. Por más que la colocaba en su sitio, esta se volvía a caer. Mi abuela me dijo que mejor la llevara, que era por algo, y sí lo era. Cuando regresamos a casa, me llamaron al teléfono para avisarme que la tía Diana estaba muy enferma y quería verme. Uno se vuelve duro de sentimientos y quizás me tachen de mala persona, pero no fui a visitarla al hospital, así como tampoco a su funeral. Verán, nunca me preocuparon. Cortaron toda comunicación conmigo. Además, era por su cargo de conciencia que quería verme. Pero ya está en el lugar que Dios pone a las almas para pagar lo que hicieron en vida. A lo largo de ese día, intenté concentrarme en mis tareas, pero mi mente volvía siempre al altar. Algo dentro de mí esperaba su regreso. El cempasúchil, con su color brillante y su aroma penetrante, parecía más vivo que nunca, casi como si tuviera un propósito más allá de lo decorativo. Mi abuelo me había contado que esas flores guían a los espíritus, marcando el camino desde el más allá. Al observarlas, era imposible no imaginar que él ya estaba en camino hacia nosotros. El pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios, el agua y el vino que tanto disfrutaba el abuelo, todos aquellos olores llenaban la habitación. Recordé que eran antes de las 10 de la noche. Mi abuelo siempre encendía unas varitas de incienso de copal, así que me apresuré para colocarlas donde él lo hacía siempre, para cuando llegara la noche tener todo listo. Y no quería olvidar ni un solo detalle de lo que habíamos puesto al altar de ofrendas para nuestros muertos. Sentí emoción de verlo o sentirlo, pero debo decirles que hasta cierto punto tuve miedo, pues el solo hecho de verlo descarnado u horrible, como cuentan que aparecen algunos, me aterraba. Cayó la noche y, como de costumbre, encendimos las velas. Un suave resplandor iluminaba la habitación de manera tenue, creando sombras en las paredes. Mi abuela y yo estuvimos recordando aquellos recuerdos de cómo mis padres se casaron, el día que nacía, pero no hablamos de las muertes de ellos, así como la del abuelo, pues era una manera de echar a perder ese momento. A mi linda viejita se le notaba el cansancio, así que me pidió que la ayudara a levantarse, pues quería ir a su habitación a descansar un poco, y de manera pícara me dijo que quería esperar al abuelo. Además, iba a darse una manita de gato para que la encontrara bonita, como él le decía. La llevé a su habitación y mientras se sentaba, me pidió que le diera su rosario, un hábito que siempre tuvo de rezar a las ánimas benditas por su eterno descanso, y esa noche no sería la excepción. Le di un beso en su cabecita blanca y me dirigí a la sala, pues con velas encendidas no era bueno que sucediera una desgracia. Me quedé solo un rato frente al altar, contemplando la fotografía de mi abuelo. Algo en su mirada, congelada en el tiempo, parecía cobrar vida. Sentí su presencia como si estuviera justo a mi lado, observándome con esa paciencia infinita que siempre había tenido. El aroma del incienso se mezclaba con el de las flores, formando una atmósfera tranquila y reconfortante. No podía explicarlo, pero no tenía miedo. Quizás en el fondo siempre había esperado este momento. Mi abuelo me había hablado tantas veces de cómo los muertos regresaban para disfrutar del cariño que les habíamos brindado en vida, que la sola idea no me parecía aterradora, sino una de las fechas más esperadas. De pronto, la temperatura bajó. Era ligera, apenas perceptible, pero lo suficiente como para hacerme notar que no estaba solo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, pero no era un escalofrío de terror, sino más bien una señal de que algo
estaba ocurriendo. Mi mirada seguía fija en la foto, y fue entonces cuando lo vi. No como una aparición fantasmal, no como una sombra que se arrastraba por la habitación. Lo vi ahí, de pie junto al altar, tal como lo recordaba en vida. Mi abuelo estaba frente a mí, su figura traslúcida envuelta en esa luz suave que proyectaban las velas. No había cambiado en su apariencia, ni signos de la muerte que lo había reclamado meses atrás. Era como si el tiempo no hubiera pasado para él. Su rostro sereno y cálido reflejaba el mismo amor que siempre había sentido por nosotros. Por un momento me quedé paralizado, pero no por miedo, sino por una sensación abrumadora de paz. Sabía que él había regresado, tal como me lo había prometido. Había vuelto, no como un espectro que venía a asustarme, sino como un ser querido que cumplía con el ciclo de la vida y la muerte, manteniendo su conexión con la abuela, su amada esposa y yo. Su presencia no era algo extraña, parecía que había regresado de uno de sus viajes que hacía a la ciudad. Lo había esperado meses, deseando que llegara el mes de noviembre para verlo otra vez, y ahora que estaba aquí, recordé lo que siempre me había dicho. La muerte no es el final, solo una pausa. Me acerqué a unos pasos del altar, sintiendo que cada paso que había dado me acercaba más a él, como si la poca distancia entre ambos fuera tanto física como espiritual. Mis manos temblaban ligeramente con el rosario que iba a colocar en la foto de mis padres. Una última ofrenda para asegurarme de que su camino estuviera completamente iluminado. Sentí su mirada sobre mí, no con los ojos de un espectro, sino con los de un abuelo que observaba a su nieto seguir con todo el amor que me había dado en vida. Les prometo que el tiempo en la habitación pareció detenerse. Las llamas de las velas se movían de una manera como si hubiese filtración de viento en la sala, pero no era así, ya que esa noche hacía mucho frío y un viento helado que te hacía castañar los dientes. No había más sonido que el suave crujir de las velas, y el resplendor naranja de las flores parecía llenar todo el espacio. Quise hablarle, decirle cuánto lo extrañaba, pero no era necesario. Todo estaba dicho en su presencia, en ese momento en el que la barrera entre los vivos y los muertos se había disuelto. Sabía que él entendía que nuestras palabras ya no eran necesarias. Me quedé ahí, frente al altar, en silencio, observándolo mientras el ambiente seguía impregnándose de su esencia. El tiempo parecía fluir de manera distinta, como si en ese pequeño rincón del mundo el pasado y el presente se hubieran unido de manera perfecta. Sé que no solo el abuelo había venido, también mis padres estaban presentes. La sonrisa de mamá, la seriedad de mi padre, el haberlos perdido a muy temprana edad. Solo me quedaba un recuerdo que poco a poco se fue borrando de mi mente. No sentí miedo, al contrario, me sentí más acompañado que nunca. La abuela rezaba en su habitación, pues se sentía cansada. Sabía que ella también, en unos pocos años, estaría su foto en el altar junto a sus seres queridos, pues un matrimonio con más de 57 años no es algo que se entierre de la noche a la mañana. Le hacía falta su compañero de toda una vida, y su ausencia se notaba más con cada día que pasaba. Cuando finalmente me giré, él ya no estaba. Las velas seguían encendidas, las flores intactas. Solo quedaba el leve aroma de su presencia, su loción que se disolvía lentamente en el aire. Sabía que no había sido un sueño ni una ilusión. Solamente el aroma de mi abuelo pude distinguir, ya que el de mis padres no lo recuerdo. Pero aún así los llevo en mi corazón y en mi memoria. Mi abuelo ha venido, tal como había prometido. Había regresado, no para asustarme,
sino para demostrarme que la muerte no podía separarnos, porque los muertos regresan del más allá en esa noche. Y así, cada año el altar es un punto de encuentro, un recordatorio de que el amor trasciende el tiempo y la muerte. Cada ofrenda la considero un puente, una puerta que se abre para que los que se han ido regresen, siendo el camino de pétalos de cempasúchil y la luz de las velas, aunque sea por un breve momento, para estar con nosotros una vez más. Muy temprano por la mañana nos fuimos mi abuela y yo al cementerio a llevar los arreglos florales a las tumbas de mis padres y mi abuelo. Le conté a la abuela mi experiencia. Ella me dijo que ellos siempre van a estar presentes en nuestros días. A veces los sentiremos o los veremos, en otras no, pero ellos están ahí y vendrán por nosotros cuando llegue nuestro momento también de trascender. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestra amiga La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. El enlace se encuentra en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.